Vamos a iniciar y vamos a tomar conciencia, ¿verdad? De que estamos también en este momento delante del Señor y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno y santo, a ti la gloria y la alabanza. También en este momento nuestro agradecimiento por esta jornada que finaliza. Gracias por este momento de encuentro con tu palabra. Gracias porque sabemos que nos vamos a encontrar también con tu presencia. En tu palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo. Te pedimos que tu Espíritu Santo, que fue el que guió las Escrituras, nos guíe también a nosotros y nos conduzca por el buen camino. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a ser también nosotros testigos de la resurrección de tu Hijo. Y que tu Espíritu Santo nos haga ser esos servidores que tú quieres que cada uno de nosotros seamos. Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que orientes nuestra memoria, nuestra voluntad y nuestro entendimiento para ese mensaje que Dios Padre tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra. Amén. ¿Ya empiezo? Permítame. Ahorita empezamos. Ahí dije, pero cállense. Ahí estamos entonces. Ya empezamos. Solamente está ahí las lecturas para que lleven la secuencia quienes no lo tienen. Sí. Ya podemos empezar entonces, siempre respondiendo a la pregunta que dice el texto. Creo que esto es lo que nos lleva a todos nosotros. Y desde ya pido disculpas, la cámara en mi computador no funciona. Entonces ahí vamos. Muy bien, entonces empezamos. Muy bien. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los condujeron a presencia del Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó. ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. La diestra de Dios los exaltó haciéndolo jefe y salvador para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Más tarde, el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Pasamos entonces a la segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados, acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. En toda ocasión
y por todas partes, llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así, la muerte está actuando en nosotros y la vida en vosotros. Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es para vuestro bien. Cuantos más reciben la gracia, mayor será el agradecimiento para la gloria de Dios. Palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos, Señor. Pasamos entonces a la lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerles una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaz de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea nuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas. Ahora, como hicimos hace una semana, vamos a releer el Evangelio. Vamos a escoger la palabra que nos llamó la atención, la oración, y no solamente escogerlo, sino también tenerlo en cuenta y pensar por qué me llamó la atención, cuál fue lo que qué es lo que causó en mí esa palabra, ese verbo, a ver qué palabra que usted encuentre ahí, siempre búsquele por qué le llama la atención. Entonces, es el momento, nos tomamos este tiempo entonces para releer el Santo Evangelio y entonces escoger lo que nos llama la atención. Entonces dejamos este tiempo para ello.
Muy bien, vamos entonces ahora a adentrarnos. Voy a preguntar entonces, o así voluntariamente, ¿cuál fue la palabra que a ustedes les llamó la atención? A ver, hermana Diana, ¿qué palabra le llamó la atención o qué nos quiere decir usted? Hola, buenas noches. Entonces, Creo que, no sé, sería lo principio cuando se acerca Jesús a pedirle algo. No sé, se me viene a la mente las veces de que, em, no sé, solo me acerco a Dios a pedirle cosas, ¿va? Y en vez de sobre agradecerle o, o estar solo un momento con Él, sino que a veces solo es como, que quiero esto, quiero aquello. Y, y no sé, eso es lo que me venía a la mente ahorita. gracias. A ver, hermana Reina, ¿qué nos dice usted? Buenas noches. Yo creo que para nosotros es bastante difícil aceptar la voluntad de Dios, los mandatos de Él, ¿verdad? Porque a veces nosotros planificamos algo y como no nos sale bien, a veces pues tal vez nos molestamos o lo lamentamos, ¿verdad? Pero tenemos que tomar en cuenta que Dios es el que dirige nuestra vida y que tenemos que acostumbrarnos y aceptar siempre a hacer lo que Él decide que hagamos cada quien de nosotros con nuestra vida, ¿verdad? Y por muy difíciles que sean las circunstancias, pues tenemos que pedirle la sabiduría para poder aceptar su voluntad. Gracias, hermana. A ver, hermana Ana Archila. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Bueno, a mí me llama la atención la frase que dice, el que quiera ser grande entre vosotros, que sea servidor. O sea, porque es un llamado del Evangelio, había dicho, ¿verdad, Padre? Ajá. Sí, es que se me desconectó esto y perdí un momentito porque es un llamado que el Señor me hace para recordarme que a mí me ha llamado para servir, pero haciéndolo desde, ¿cómo le dijera? Desde el silencio, ¿no? Sin que, digamos, yo quiera que me vean o que digan, ay, sí, aquí no, sino que hacer lo que hay que hacer, servir tranquilamente, ¿verdad? Eso, más que todo eso. Muy bien. A ver, ¿quién más? A ver, hermano Otto. ¿Qué nos cuenta usted? Hermano Otto René. Aquí estoy ya. Ya. Bien. Es que no lo había escuchado, padre. Bien. Perdón. A mí me llama la atención el que dice cuando y el que vosotros quisiera ser primero, que sea el servidor de todos. He visto muchos hermanos que quieren ser a veces primeros en todo, ¿verdad? Y tienen muchas expectativas
pero ellos quieren hacerlo solamente ellos y ellos, mas no le dan participación a nadie. Hay que predicar para convertirse, pero ellos predican y no se convierten. No están en, como decimos nosotros, no están en la jugada. Ellos quieren sobresalir siempre, pero no pueden servir a Jesús así en ese aspecto. Solamente eso, Padre. Muy bien, hermano. A ver, hermana María Antonieta Martínez. ¿Qué palabra escogió usted del Evangelio? Bueno, para mí que la señora quería que sus hijos estuvieran uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Y era cosa que ella deseaba, ¿verdad? Que se impusieran sus hijos a la par de Jesús, ¿verdad? O sea que era una petición de ella que fueran los privilegiados, pero no es así, ¿verdad? Entonces, tiene que haber la humildad para aceptar la condición de cada uno, pienso yo. Muy bien, gracias, hermana. A ver, hermana María Teresa. Sí, padre. Sí, a mí me llama la atención. ¿Me escuchan? Sí. Sí, la palabra donde dice no saben lo que piden. A veces uno, como decía Diana, uno pide lo que uno cree, lo que uno, bueno, en mi caso yo a veces pido y pido y pido, también doy gracias, pero me he dicho a mí misma que también tengo que suplicar por los demás, suplicar para mis hermanos, ¿verdad? A veces uno se vuelve muy egocéntrica, a veces lo que uno le pide a Dios, mi oración a veces muy personal y digo, creo que tengo que pensar más en los demás, en la gente que está más necesitada con respecto a la oración, que es la súplica en la oración, ¿verdad? Aquí dicen, no saben lo que piden. Entonces a veces yo me confundo y digo, ya no más pedir, y como ustedes invitan al silencio también, ¿verdad? Muchas veces el silencio habla más de lo que uno puede decir o de lo que uno puede pedir. Para mí, trabajar más en escuchar más lo que Dios me pide, más de lo que yo le pida a Él, no que lo que Él me pide a mí. Muy bien, hermana, muchas gracias. A ver, hermana Dilia Melgar, ¿qué nos cuenta usted? Fíjese, padre, que yo me acabo de conectar. Entonces, no tenga pena, no tenga pena. Estoy escuchando, sí. Gracias, perdone hoy. Pablo Borrayo, ¿o quién está detrás de ahí? ¿Qué nos cuenta? Soy Glenda. Vaya. Pues, la mamá de José Pablo Borrayo. Gracias. Vaya. Pues la verdad que como no le puse mucha atención, padre, discúlpeme, porque es que el icono que tenía mi hijo no era el apropiado y en eso me salí todo, pero lo que pude entender es que uno debe servir bien, o sea, tratar la manera de servir o con honestidad, ser uno auténtico para poder reflejar lo que quiere Dios para con el pueblo, siento yo. No sé si estoy bien. Muy bien. Muy bien, hermanos y hermanas, pues ya ustedes han dado su punto de vista acerca de la palabra que ustedes han escogido acerca del Santo Evangelio. ¿Por qué hicimos esto hace 8 días? ¿Por qué? Porque a veces nosotros sí tenemos nuestros presaberes y nos ayuda mucho tener sobre todo nuestros presaberes que nos pueden ayudar para adentrarnos a la palabra de Dios, pero también nos invita también eso poco que sabemos, saberlo orientar a nuevas cosas que vamos aprendiendo. O sea, es importante siempre dar a conocer lo que uno piensa y lo que realmente quiere dar a conocer la palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar entonces y vamos en este paso entonces de qué dice el texto. Entonces, ahora nos vamos a adentrar a hacer una breve exégesis. Muy bien, nos encontramos en la primera lectura en Hechos de los Apóstoles,
Y como ustedes lo escucharon y sabemos muy bien que Hechos de los Apóstoles casi es uno de los, casi de los últimos libros que se van escribiendo. No podríamos decir que es también un libro de datos biográficos de todo lo que nos menciona ahí, y tampoco podríamos decir que todo está en orden cronológico, o sea, dándonos a conocer que no todo está así año tras año y tras otro año, sino al contrario. Lo hemos platicado en otras ocasiones que Hechos de los Apóstoles es un libro que nace en el sentido de rescatar la imagen apostólica. Porque acordémonos que pasaron tantos años que casi estamos hablando de alrededor de, si estamos hablando del año 33 en el cual empieza la iglesia, renace, nace y sale a evangelizar en el año 33, si estamos hablando que el primer evangelio, bueno, la primera carta de San Pablo nace entre el año 60, años 55 y 60, que es la carta a los colosenses, tesalonicenses que diga, que es la primera carta que sale, pero no es tomado como parte de Evangelio, sino es una carta que va de cierta manera recomendando a la comunidad cristiana lo que realmente tiene que hacer y cómo debe vivir el cristiano. Entonces el evangelio va, el primer evangelio, en este caso hablando del evangelio según San Marcos, va saliendo hasta el año 60. Imagínense, pasaron casi alrededor de 35 años sin ningún escrito. Entonces solamente se mantenía la iglesia por medio de la predicación apostólica, y como los apóstoles fueron muriendo, entonces los sucesores de los apóstoles pues son los que iban entonces evangelizando por medio de su predicación, a lo que nosotros conocemos como tradición oral. Entonces se iba perdiendo entonces en el transcurso de la historia se iba perdiendo entonces ese dato, podemos decir, ese dato histórico de los apóstoles, ese dato que llevaba a los apóstoles a evangelizar, se iba perdiendo. Entonces esa tradición oral se pone por escrito, por eso nosotros lo conocemos como los evangelios. Se pone por escrito, pero no todo está ahí. Entonces, Hechos de los Apóstoles brotan para no perder la imagen y la esencia que tienen los apóstoles dentro de las comunidades cristianas, el aporte, pero sobre todo quiere dar a conocer las dos figuras principales. Por eso es que en la iglesia nosotros conocemos a San Pedro y a San Pablo como pilares de la iglesia, porque son estos dos apóstoles los que resaltan mucho en este libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, viendo un poquito este hecho del cual nosotros estamos hablando, pues también nos lleva a nosotros a encontrarnos que lo que nos decía la primera lectura, creo que ahí solamente nos va a nosotros dándonos a conocer el martirio que tuvo Santiago, murió pues ahí sí, degollado, y como también los apóstoles pues evangelizaban de una manera tan ferviente, tan celosa, con tal para que las personas pues conocieran el Evangelio de Jesucristo. La segunda lectura que escuchábamos, tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo, sabemos muy bien que esta comunidad de Corinto pues siempre tuvo la peculiaridad de darle dolor de cabezas a San Pablo. Pero en este caso les quiere dar a conocer. Primero, cuando habla acerca de vasijas de barro que llevan ese tesoro del ministerio, en otras palabras, de la gracia de Dios que llevan en sus vidas como vasijas de barro. ¿Y por qué hace esa comparación de vasijas de barro? Primeramente, ahí hace énfasis a lo que nos habla el profeta Jeremías en aquella hermosa escena del alfarero, cuando el alfarero construye una vasija de barro y le da forma. Entonces, San Pablo toma parte de lo que el profeta Jeremías da a conocer. Entonces, aquel que ha conocido a Cristo, aquel que ha tenido un encuentro con Dios, pues Dios mismo lo va formando como una vasija de barro. Pero esa vasija de barro también tiene esa connotación de que sí, Dios le da forma, pero hay que dar a conocer también que es frágil y por lo tanto, siendo frágil, debe de tener mucho más cuidado. Entonces, para que no se rompa. Entonces,
Por eso lo que dice San Pablo, nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no nos desesperamos. Acosados, pero no abandonados. Entonces, en otras palabras, nos da a conocer primeramente que si nosotros hemos nacido en Cristo y llevamos la gracia de Dios en esas vasijas de barro, somos nosotros también invitados y también tenemos que reconocer que dentro de esa vasija que es nuestra vida está la gracia de Dios. Y por lo tanto, si la gracia de Dios está en nosotros, eso nos ayuda a nosotros y nos lleva a orientar nuestra vida en vistas a lo que Dios puede realizar en la vida de la persona. Entonces, San Pablo va enfocando un poco esto y por esa misma razón se coloca en esta fiesta de Santiago Apóstol, porque los apóstoles llevaron ese ministerio como vasija de barro, con delicadeza, pero con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que la vasija es algo frágil y por lo tanto hay que saberlo cuidar. Y así es también para nuestra vida. La vasija de barro entonces se va volviendo una vida del cristiano como algo, vamos a decir, sensible, que se puede romper rápido si nosotros no sabemos cuidar ello. Por eso a veces se nos insta y se nos invita a todos nosotros. Cuiden su salvación, cuiden lo que Dios les ha dado. Acérquense a los sacramentos para tener una vida en gracia. ¿Por qué razón? Porque hay que saber cuidar esa vasija de barro. Entonces, así rápidamente, pues pasamos a lo que nos quiere decir el Evangelio, versículo por versículo. Vamos entonces. Muy bien. Nos encontramos entonces con esta primera parte. Jesús y los discípulos están en camino hacia Jerusalén. Jesús sabe que van a matarlo, según lo que nos cuenta otros, el capítulo 20, en este caso de San Mateo, ¿verdad? El profeta Isaías lo había anunciado. Su muerte no será fruto de un destino o de un plan preestablecido, sino que será consecuencia del compromiso libremente asumido de ser fiel a la misión que ha recibido del Padre junto a los pobres de su tierra. Jesús ya tenía dicho que el discípulo tenía que seguir al maestro y cargar su cruz detrás de él. Pero los discípulos no entendieron bien qué estaba ocurriendo. El sufrimiento y la cruz no se combinaban con la idea que ellos tenían del Mesías. Desde esta perspectiva, entonces, ya miramos nosotros el pensamiento que tenían entonces los discípulos acerca de un Mesías. Y como lo dice aquí, por eso, hermanos y hermanas, no pensemos nosotros que la iglesia cree en la predestinación. O sea, cuando nos referimos a predestinación, es en el sentido de que ya alguien nació para tal cosa. Porque muchas personas hoy en día piensan eso. Ah, sí, tal persona ya nació para eso. No. La predestinación no podemos decirlo que se concibe dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque si alguien ya fue predestinado, primeramente Dios estaría entonces siendo un mentiroso. Porque Dios respeta la libertad del ser humano y le da también la oportunidad de decidir. Por ejemplo, el caso de la Virgen María. Fue ella concebida también fue concebida así como nosotros lo conocemos en el dogma de la Inmaculada Concepción. Sí, fue de esa manera. O sea, fue preparada. Fue preparada entonces. Pero al final de todo, y esa respuesta nos lo da San Lucas. El ángel entonces le da el plan, la propuesta. ¿Decide sí o no? Entonces está ahí siempre la libertad de Dios. Dios no lo puede obligar a uno, pero sí le da a uno a escoger sí o no. Entonces, es un poco lo que nos quiere decir esta lámina. Primeramente que Jesús, o sea, no es algo preestablecido, o sea, algo predestinado, sino algo como una consecuencia de la misma decisión que Jesucristo toma y de la misión que ha recibido del Padre. Entonces, ¿iba a morir Jesús siempre en una cruz? Sí iba a morir. En esa fecha en la cual él estaba, podría ser o podría ser sí o no. Todo iba a cambiar según los acontecimientos que estaban pasando. Entonces, no todo tenía que pasar a tal hora, a tal día y tal cosa, sino que todo se va dando conforme a lo que se va viviendo. Entonces,
Eso es un poco lo que nos quiere decir esta parte. Mateo 20, 20 al 21. ¿Qué nos da a conocer? La petición de la madre de los hijos del Zebedeo. ¿Qué pasó? Los discípulos no solo no entendían, sino que seguían con sus ambiciones personales, un poco lo que decía Diana. La madre de los hijos del Zebedeo, como portavoz de sus dos hijos, Santiago y Juan, llega cerca de Jesús para pedirle un favor. Manda que estos dos hijos míos se sienten a tu derecha y otra a la izquierda en tu reino. Ellos no habían entendido la propuesta de Jesús. Estaban preocupados solo en sus propios intereses. Esto refleja las intenciones de las comunidades, tanto en el tiempo de Jesús como en el tiempo de Mateo, como hoy en nuestras comunidades. Interesante esta parte, ¿verdad? Porque nos va reflejando entonces que, como lo dice esta última parte, esto que estaban diciendo los hijos del Zebedeo, en este caso son palabras de muchas personas que quizás en ese entonces en las comunidades cristianas pues tenían en cuenta buscar puestos, no tanto vocación, ahí puede ser por un llamado de Dios, sino porque ellos lo buscaban. Interesante porque toca un poco el tiempo de San Mateo, o sea, en el tiempo de Jesús, los tiempos de San Mateo y también nuestra realidad, o sea, en el sentido de que lo que pasaba en el tiempo de las primeras comunidades cristianas también se puede y se da hoy en día también con nosotros. Entonces aquí, ojo, aquí hay que abrir los ojos entonces. ¿Por qué queremos estar nosotros en ciertos puestos? ¿O por qué queremos nosotros dominar a ciertas personas de cierto grupo? ¿Por nuestro interés? ¿Porque queremos que ellos trabajen como nosotros queremos? ¿O porque nosotros queremos que ellos conozcan a Dios? Entonces, aquí hay que entonces cuestionar esto. ¿Qué es entonces? ¿Mi interés o el interés de Dios? ¿El anuncio del reino de Dios o el anuncio voy a poner de ejemplo, o el anuncio de Ángel? O yo soy el que estoy anunciando lo que yo quiero, no lo que Dios quiere. Entonces, también eso tiene que ver mucho en nuestras comunidades cristianas. Entonces, como bien les he dicho, los evangelios entonces también tratan de dar respuesta y de dar también orientación a las comunidades cristianas. En este caso, San Mateo, entonces, busca entonces en este caso dar a conocer que los puestos no los busca uno, sino que Dios lo da. Es un llamado, según el carisma y las capacidades de cada uno. Mateo, ahorita ya avanzamos estos dos versículos del 22 al 23. ¿Qué responde Jesús a lo que le piden? Le piden a Jesús que esté uno a su derecha y uno a su izquierda. Después vamos a entender por qué ese de uno a su izquierda y uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero vamos a dar a conocer. La respuesta de Jesús reacciona con firmeza. Responde a los hijos y no a la madre. Dense en cuenta. ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que voy a beber? Y aquí entonces está la respuesta. ¿Pero por qué se refiere a la copa del sufrimiento, al cáliz del sufrimiento? Creo que todos ustedes que están ahorita conectados ya saben a qué se está refiriendo. Solamente lo retoco para que lo entendamos. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de la cena pascual? De la cena judía, cuando decíamos que se tomaban 4 copas, así rápidamente lo voy a explicar, porque eso ya lo saben ustedes. Las copas que se bebían, cada copa tenía un significado y un nombre. ¿Se recuerdan que la primera copa se llamaba la copa de la esclavitud, donde se recordaba los años de esclavos en Egipto? La segunda copa se llamaba la copa de la liberación, donde se hacía el relato de la liberación del pueblo de Israel en Egipto, el paso del ángel de la muerte, cuando muere todo primogénito de Egipto. La tercera copa que se llamaba la copa de la copa de acción de gracias, que algunos autores y algunos teólogos dicen que posiblemente ahí fue la copa en la cual Cristo instituye la Eucaristía, por eso lleva ese nombre, acción de gracias, y por eso Eucaristía significa acción de gracias. Y la cuarta copa, que la última cena en los 3 evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, dicen que cuando Jesús bebió esa copa, la de la acción de gracias, o sea, la tercera,
la escena ya cambia, ya no se quedan en la mesa, en la cena, sino que aparecen ya en el huerto. Y entonces, ¿qué pasó con esa copa? Y resulta que esa copa se llamaba la copa del sufrimiento, así como se dice esta lámina. Se trata del cáliz del sufrimiento. Por esa misma razón, Jesús estando en el huerto dice, Padre, si es posible de mí, aparta de mí este cáliz. En otras traducciones dice esta copa. Entonces se está refiriendo a esa copa del sufrimiento. Entonces, por esa misma razón, estos discípulos no entendieron. ¿Pueden beber la copa que voy a beber? Ni siquiera sabía, simplemente dijeron sí. Entonces va un poco enfocado a todo ello. Entonces, Jesús quiere saber si ellos, en vez del lugar de o no copa, si la bebéis, al mismo tiempo aparece una respuesta precipitada, pues pocos días después abandonaron a Jesús y lo dejaron solo en la hora del sufrimiento. Ellos no tenían mucha conciencia crítica, ni tampoco perciben su realidad personal y Jesús completa. Pero sentarse a mi derecha o mi izquierda no es cosa mía concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. Lo que Jesús puede ofrecer es el cáliz del sufrimiento de la cruz. Entonces, aquí nos encontramos con esta parte muy interesante. ¿Derecha o izquierda? Si nos damos cuenta, si hablamos de derecha a izquierda o izquierda a derecha, siempre es como una distancia, podríamos decir, si hablamos en cuestión de extremidades de nuestras manos. Si estiramos nuestras manos, mano derecha, mano izquierda, siempre hay un espacio o una medida. Entonces, si cuando Jesús les dice, ¿están dispuestos a pasar y beber el cáliz que voy a beber? Sí, estamos dispuestos. Pero eso de sentarse a mi derecha y a mi izquierda le corresponde al Padre. ¿Al final estuvieron a la derecha? Claro que sí. ¿Por qué? Porque primero muere Santiago. El primero en morir, Santiago. Y luego, ¿quién muere? Y ya está de último. Juan. Aunque no, quizás no perseguir, pero muere ya anciano. O sea, ahí está, derecha e izquierda. Primero, último. Ahí está, derecha e izquierda. Entonces son esas cosas que nosotros vamos encontrando en la escritura que nos va a nosotros orientando ciertas cosas. Entonces, el sufrimiento y la copa que beben, y en este caso Santiago, que es el primero en morir, ¿qué tiene entonces? Muere sufriendo, pero muere a cuchillo bajo la orden de Herodes. Y Juan muere, el último apóstol en morir, y muere ya anciano. También sufrió bastante en toda la trayectoria de su vida. Todo ello. Entonces ahí miramos un poco izquierda y derecha. Primero. Eso es un poco lo que nos quiere reflejar esta lectura. Muy bien, avanzamos entonces. 24-27. Dice Jesús ya cuando les habla acerca de que a quien le corresponde dar esos lugares solamente es al Padre Celestial. Dice, entre ustedes no sea así. Al oír los otros días, se indignaron contra los dos hermanos. La demanda que la madre hace en nombre de los dos produce enfrentamiento y discusión en el grupo. Jesús los llama y habla sobre el ejercicio del poder. ¿Sabéis que los jefes de las naciones los dominan como señores absolutos y los grandes los oprimen con su poder? No ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Y aquí va un poco en conexión lo que dice San Pablo, lo que escuchábamos anteriormente acerca de las vasijas de barro. Dice San Pablo, nuestro ministerio lo llevamos en vasijas de barro. ¿Qué significa la palabra ministerio? Significa servicio. Eso significa la palabra ministerio. Entonces, si todos nosotros somos otros Cristos en la tierra por medio del bautismo, y es lo que quiere dejarle San Mateo a la comunidad de Jerusalén en claro. Entonces,
Si Cristo vino a servir, por eso se habla de ministerios, por eso se llama de discipulado, de apóstol. Apóstol significa enviado. Entonces, si es enviado es que hay alguien superior a él, y entonces él está para servir. Tiene que tener en cuenta entonces el discípulo que no está para obtener podría decirles así, un puesto de honor. Los ministerios en la iglesia no son para tener honor, sino para servir, si nos damos cuenta, viéndolas desde el ámbito esencial y a lo que lleva, es servir. Entonces, San Mateo, por medio de estas escenas de los hijos del Zebedeo y la respuesta que da Jesús, también da entonces a conocer eso, que acá, aquel que ha recibido un llamado viene a servir, no a que le sirvan, no a que estén esperando ahí que les hagan tal cosa o les sirvan a todo ello, porque es lo que lamentablemente sucede en nuestras comunidades hoy en día. No, no me refiero aquí a la parroquia, sino en otras comunidades, y también sucede aquí, ¿verdad? Que hay veces que tal vez por tener cierto ministerio se piensa que ya vale más que los demás, que le tienen que hacer caso y ese fin de cosas. No, al contrario, uno está para servir y ahí sí, aunque pueda ser el trabajo tal vez menos decoroso en hacer, pues siempre se tiene que buscar. Aquí entonces el detalle por qué los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión y lectores no pueden estar en el presbiterio. En una ocasión estuve en una parroquia, tal vez hablando hace como 5 años, y alrededor y a la par del sacerdote en el presbiterio es el lugar ahí donde está el sacerdote, donde está el altar, donde está el ambón, entonces se le llama presbiterio, pero estaban al lado de la sede, o sea, al lado del sacerdote. Cuando el sacerdote se sentaban los ministros y los lectores, pasaban a leer y pasaban ahí. Pero dice la liturgia, por esa misma razón, que los dos ministros extraordinarios de la comunión y los lectores tienen que estar entre el pueblo. ¿Por qué razón? Porque tienen que tener en cuenta que son tomados del pueblo para ese servicio. O sea, no es de honor. Ah, entonces, ¿por qué el sacerdote sí está? Ah, porque el sacerdote está en persona de Cristo. Es distinto. Está en persona de Cristo. Entonces, por esa misma razón, entonces no es un lugar de honor, no es un lugar, ay, qué calidad, me siento feliz porque el Padre me tomó en cuenta y me sentó a la par. No, ni tenemos que buscar eso, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Todos los servidores son tomados del pueblo de Dios para dar un servicio a sus hermanos, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? En aquel tiempo los que detenían el poder y no tenían en cuenta a la gente actuaban según lo que les parecía. Aquí está un poco el contexto en el cual se está hablando. El Imperio Romano controlaba el mundo y los mantenía sometidos por la fuerza de las armas. Y a través de los tributos, tasas, impuestos, conseguían concentrar la riqueza de la gente en manos de unos pocos y ahí en Roma. La sociedad estaba caracterizada por el ejercicio represivo y abusivo del poder. Jesús tenía otra propuesta. Él enseña contra los privilegios y contra la rivalidad. Invierte el sistema e insiste en la actitud del servicio como remedio contra la ambición personal. La comunidad tiene que preparar una alternativa. Cuando el Imperio Romano quiere desintegrar víctimas de sus propias contradicciones internas, las comunidades deberían estar preparadas para ofrecer a la gente un modelo alternativo de convivencia social. Entonces aquí vamos a... Estamos hablando entonces de que las personas en ese entonces, en el tiempo de Jesús y después en la etapa apostólica, actúan siempre buscando el poder, es porque lo que miraban, es lo que ellos tenían. Y ahora aquí cae también mencionar algo. ¿Cuál fue el primer pecado de nuestros padres? Adán y Eva. ¿Cuál fue su pecado? Seguramente todos me van a decir desobediencia, pero no fue tanto la desobediencia. La tentación que le pone la serpiente a Eva no es tanto que desobedezcan. ¿Qué es lo que el primero que dice? ¿Y de qué árbol pueden ustedes comer? Ah, de todos menos de este. ¿Y por qué Dios no les quiere que ustedes coman de esto? Porque dice que el día que comamos de este árbol moriremos. ¿Qué le dice la serpiente? No.
Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sepan la verdad, porque si ustedes comen de este árbol, serán como dioses. O sea, desobedeció Adán y Eva, no, sino querían ser como dioses. Entonces, aquí vamos al pecado de la soberbia, querer ser otro Dios. En este caso, a lo que está replicando Jesús aquí, dando a conocer que se buscan a veces los privilegios. Soberbia. Sí, soy servidor, ¿y qué? Me tienen que obedecer. Soberbia. Y entonces la propuesta de Jesús no es tanto buscar en mi interés ni pensar egoístamente, sino pensar en el otro. Por esa misma razón, sean servidores. Entonces, ya reflejando un poco todo ello, nos lleva a nosotros a entender. Y caemos al último versículo. El resumen de la vida de Jesús. Jesús define su vida y su misión. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate de muchos. En esta autodefinición de Jesús están implicados 3 títulos que lo definen y que eran para los primeros cristianos el inicio de la cristología. Ahí están los 3 títulos cristológicos que vamos a encontrar. Hijo de hombre, siervo de Yahvé y hermano mayor. Variante próxima. Jesús es entonces, Jesús el Mesías, servidor, anunciado por el profeta Isaías, aprendió de su madre quien dijo, he aquí la esclava del Señor, propuesta totalmente nueva para la sociedad de aquel tiempo. Interesante, si nos damos cuenta, en todos los evangelios vamos a ver servidores. Y en este caso, me gusta mucho la traducción de la Biblia de Jerusalén, he aquí la esclava. En otras palabras, me pongo a disposición. Tú eres quien me ordena, tú eres quien me envía. Interesante ese término que utiliza San Lucas. Entonces, cayendo entonces en todo ello, pasamos nosotros entonces ahora a este paso, la meditación. Si nos demos cuenta, fuimos versículo por versículo que nos quiso decir Jesús, que nos quiso decir San Mateo para nosotros poder encontrarlos. Entonces, paso, la meditación. Santiago y Juan piden favores. Jesús promete sufrimiento. Yo, ¿qué busco en mi relación con Dios y qué pido en la oración? ¿Cómo acojo el sufrimiento que se da en la vida y que es contrario a aquello que le pido en oración? Wow, esta pregunta sí nos da por las 2 mejillas a todos. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros buscamos nuestros intereses y de nuestros intereses es lo que nosotros pedimos. Algo que decía la hermana Teresa era a veces nosotros pedimos y realmente nuestra oración son unos listados grandes de pedidos, como si usted fuera al supermercado. Pero la oración no solamente es para hacer pedidos. ¿Y por qué razón? Porque aquí esta última pregunta que hace, ¿cómo acojo yo el sufrimiento que se da en la vida, que es contrario a aquello que lo pido a Dios? Porque a veces nosotros le pedimos ciertas cosas a Dios y ¿qué pasa? ¡Pum! Tal vez cayó algo que no pedimos y ahí estamos sufriendo y llorando y diciendo, Dios no me escuchó, Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios se desapareció, yo le pido al Señor y Dios no me dio. Y nos quejamos tanto que nos olvidamos realmente de que a veces nosotros pedimos cosas que no nos convienen. Y si llega el sufrimiento, tal vez no es tanto porque Dios lo permita, sino también son consecuencias a veces de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Pero eso sí, esa misma consecuencia que nosotros sufrimos por nuestras decisiones, malas decisiones y actuaciones, sí, Dios permite que pasen. O sea, nos deja pues que pasen en nuestra vida para que nosotros entendamos. Pero no es que Dios las provoque. Somos nosotros quienes lo provocamos. Dios solamente deja que pase como prueba para nosotros para que nos demos cuenta cómo estamos viviendo. Pero es ahí donde se marca la prueba y se marca nuestra fe. Esa es la prueba de fuego para todos nosotros como cristianos.
porque a nosotros no nos gusta sufrir. El hombre, o sea, hablando en términos generales, al ser humano, ¿ves?, no le gusta sufrir. Por eso, ¿por qué creen ustedes que queda denominación que siempre sale en los canales? Pare de sufrir. Y ahí va toda la gente, ¿verdad? Se nos olvida que el sufrimiento es parte de la vida humana. Y el mismo Jesucristo pasa por sufrimiento, pero lo acepta y llega hasta la muerte. Punto 2. Jesús dice, no ha de ser así entre vosotros. Nuestra manera de vivir en la comunidad y en la iglesia está de acuerdo con este consejo de Jesús. O sea, en el sentido de que podamos nosotros tener rivalidades dentro de las mismas comunidades cristianas. ¿Acepto yo la ayuda y consejos de otra persona que me pueda decir a mí para caminar mejor o llevar mejor mi ministerio, hablemoslo así, mi servicio? ¿Acepto yo ello? ¿O simplemente puedo decir que lo que hago es perfectamente y que nadie me tiene que decir absolutamente nada y que nadie me puede decir nada porque yo sé? Porque eso es lamentablemente lo que muchos piensan. Yo sé y tengo esto, punto, y nadie me puede decir absolutamente nada y nada por el estilo. Y a veces hay que tener cuidado con las cosas que pasan, ¿no? ¿Por qué digo esto? Fíjense, hermanos y hermanas. Pasa de todo en la iglesia. Resulta que hace poco alguien iba a ser madrina de un bautismo en cierto lugar. Y resulta que esta persona, pues sí se ha preparado, o sea, la que iba a ser madrina, y resulta que y cuando iba a ser madrina, pues le dijeron de cierta manera que tenía que recibir catequesis. Bueno, recibió catequesis. Con esta persona y con un montón más, hemos recibido un curso del compendio del catecismo de la Iglesia Católica, curso que vamos a llevar con todos los catequistas. Entonces, llevamos nosotros ese curso y entonces se les dio, y entonces salieron ellos muy bien orientados y todo ello. Entonces, al recibir la catequesis, los señores catequistas pues, empezaron con la catequesis y lamentablemente, pues a veces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Y mucho menos para declarar a otros de una vez y acusar lo que es pecador. Resulta que la pareja que tenían a este niño, a quien querían bautizar, pues no vivían, o sea, no estaban casados, simplemente estaban unidos. Y al estar unidos, entonces, todos sabemos muy bien que si están en un estado irregular, le llamamos nosotros, no tampoco va a ser, ustedes están en pecado. Y resulta que así le dijeron a estos catequistas, así como ustedes están en pecado, ustedes son pecadores. Tampoco se trata de tratar a la gente de esa manera. Y a veces, como les he dicho a otras personas, por recibir un curso, un diplomado, ciertas cosas, ya se creen la mamá de Tarzán y Juan. O a veces somos como el pavo real, como nos dicen. A veces extendemos las plumas de la cola, pero no nos damos cuenta de las patas que son tan horribles. Y resulta que al finalizar la catequesis, bueno, les hicieron un montón de preguntas a estas personas, dice que no sabían contestar, pero como la madrina ya había tenido su formación, supo que responder y respondió muy bien. Al final de la catequesis le dijeron a esa persona, ay, de seguro que usted ha de leer mucho, dice que le dijeron. Poco, dice que dijo esta otra persona. Sí, porque de plano que usted ha leído el ABC, dice, porque ese es el más barato y es el más fácil de comprender. Todavía son necios en tratar de humillar a una persona simplemente porque les respondió. O sea, en el caso, eso es cuando perdemos el rumbo y perdemos el objetivo de nuestro servicio. Bien, hubiera sido distinto que hubiera sido, mire, la felicito porque sí se está formando, ¿eh? Hubiera sido totalmente distinto a que le hayan dicho que posiblemente estudió un librito pequeñito y que de eso aprendió porque es lo más fácil. No se trata de eso. Entonces, hermanos y hermanas, el servicio que nosotros tenemos no se trata aquí entonces de darlo a conocer como un éxito, podemos decirle así, personal, sino saber muy bien que es otra persona, en este caso, que nos lo ha dado, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado a nosotros la sabiduría para saber todo. Entonces, hermanos y hermanas,
Aquel que es cristiano entonces es un servidor. Es uno que sigue los consejos de Jesús y está invitado, ¿sí? Al sufrimiento. Va a sufrir, pero como dice aquel dicho, aunque en la noche estemos tristes, en la mañana viene la alegría. ¿Por qué? Porque Cristo no es la nueva luz. Cristo es quien ilumina nuestra oscuridad. Entonces, hermanos y hermanas, nuestro tercer paso es la oración. Pues en este momento, pues ahí le va a invitar que cerremos nuestros ojos y démosle gracias a Dios por este momento que nos ha permitido tener. Señor Jesús, te damos gracias por este momento que nos has permitido tener de encuentro con tu palabra. Te pedimos que nos guíes, que sobre todo nos des a nosotros la gracia para saber escuchar lo que quieres para cada uno de nosotros. Te pedimos que nos orientes, te pedimos que nos guíes, que pongas en nosotros ese espíritu de servicio y que nosotros podamos ser cada día mejores discípulos tuyos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muy bien, entonces pasamos ahora a este momento de la acción. Vamos a tomarnos un tiempo para que usted escriba en su cuaderno algo que usted quiera hacer, o sea, comprometerse con usted misma, con usted mismo, con Dios, a que se comprometa a cambiar usted durante esta semana. Por medio de la palabra de Dios, ¿a qué se compromete usted? Entonces dejamos este tiempecito para que escriba en su cuaderno cuál es su compromiso con Dios. Entonces dejamos este tiempo para que usted pueda escribir.
Muy bien, vamos a finalizar entonces con esta noche de lección divina. Entonces vamos a terminar y utilizar el Salmo 125 como nuestra oración final. Entonces, invito a la persona que tiene a cargo el Salmo. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo Entre gritos de cosecharán júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. entre gritos de júbilo Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aún los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor, y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. entre gritos de Gritos de júbilo cosecharán aquellos que que siembran con dolor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte. Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Siembran con dolor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Entre gritos de Gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Finalicemos entonces con la oración que Cristo nos enseñó diciendo, Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. venga Venga a nosotros tu reino. reino, hágase tu voluntad tu en voluntad en la tierra como en el cielo. cielo. Danos hoy Danos nuestro pan de cada hoy día. el pan de cada día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos cada martes en la lección divina. Esperamos que todo esto que aprendemos aquí nos ayude a nosotros a un encuentro personal siempre con el Señor a través de su palabra. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Que pasen buena noche, hermanos y hermanas. Gracias, Padre. Igualmente, Padre, feliz noche a todos. Padre, bendiga. catequesis. Que descansen. Gracias Padre, igualmente. Padre, disculpe, mañana va a haber catequesis. Hacen, pero catequesis de catequistas. Ajá.